Bien, regresamos a las noticias acá en Canal 24 Horas, a la mañana informativa. Hablemos de noticias internacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acordó en una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, una tregua parcial. ¿Para qué? Para detener los ataques a infraestructura energética en Ucrania. Esto por un plazo de 30 días. ¿Qué significa esto? ¿Es un primer paso hacia la paz? Le vamos a preguntar a Pablo Cabrera, ex embajador y consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar con nosotros y buenos días. Buenos días, Valentina, mucho gusto. Mucho gusto. A ver, se dio esta conversación ayer larga entre Donald Trump y Vladimir Putin, pero hoy día supimos de ataques, no a la infraestructura energética de Ucrania, pero sigue finalmente este conflicto que ya lleva 3 años. Pero lo de ayer, ¿era un primer paso hacia la paz, Pablo? Esperemos que sí, yo creo que sí. Para poder producir negociaciones hay que tener un alto del fuego. Y el alto del fuego se preveía que iba a tener dificultades. Es una frontera muy larga, una guerra larga. Hay soldados instalados allá, transmitir las comunicaciones es difícil. Verificar también es muy complicado. Por eso pareciera ser que anoche hubo algunas escaramuzas en la frontera y también en diferentes lugares de Ucrania, ataques que llegó incluso a hospitales. Creo que es un muy buen primer paso, pero que tiene muchas reservas en cuanto a su implementación. Creo que es muy difícil implementarlo, tiene que haber voluntad, tiene que haber buena fe, ha habido demasiado enfrentamiento, ha sido muy duro y están involucrados Estados Unidos, que creo que ha marcado algunas líneas que no sé si serán rojas o no para Ucrania, pero que hay un capital político involucrado importante, tanto de Rusia, Estados Unidos, no solo de Ucrania, y de Europa también. Pablo, usted me dice que es difícil implementar este acuerdo de detener los ataques a la red energética. ¿Por qué es difícil de implementar? Bueno, primero por el teatro de operaciones. Ajá. Creo que es un teatro de operaciones muy extenso, donde han habido también muchas dificultades y muchos enfrentamientos entre ejércitos de un lado y del otro. Y eso no es difícil de terminar no es fácil de terminar en 24 horas o en un tris. Creo que es bastante complicado. Y verificar eso es más complicado aún todavía. Las comunicaciones son un tema en esto. ¿Y quiénes son los que toman las decisiones más allá del Kremlin que da las órdenes? Y ahí donde se pueden cumplir o no cumplir las decisiones íntegramente como han sido dadas. Entonces creo que es un cuadro difícil de implementar y por 30 días más todavía. Finalmente termina siendo como una especie de señal hacia la paz, no es del todo contundente. Sí, porque hay mucha gente que entiende que estos 30 días, y principalmente los rusos, entendieron que podría significar un rearme de la otra parte, esta pausa para poder diseñar estrategias distintas, para hacer una pausa y mirar hasta dónde hemos llegado. Pero hoy día hablar de la paz es bien difícil. Yo creo que más bien se habla de rearme, tampoco se habla de desarme, tampoco se habla más bien de victoria o de derrota más que de la paz. Está muy confuso el panorama y las normas y las maneras de aproximarse al tema. No sé si solamente aquí se involucra la opinión pública mundial, que es lo que nosotros estamos tratando de aclarar, pero creo que los mensajes son principalmente para las sociedades internas de cada país, para las comunidades de cada país. Creo que eso es muy importante, que lo asimilen como una derrota, como una ganancia, como vencer al otro. Y creo que por ahí tiene que haber también un trabajo que ayude al cese del fuego. No solo basta con decir cese el fuego y no vamos a lanzar misiles o vamos a ametrallar o vamos a atacar estructuras críticas o energéticas. Ahora bien, para la población civil, ¿qué significa que esto fuera efectivo, que terminara los ataques a la red energética? Leía que igualmente para la población, si esto se implementa, es una medida importante. Justamente era lo que trataba de decir. Yo creo que para la población es una esperanza, ¿no? Yo creo que el mundo vive un poco de esperanza de que haya la paz. Y creo que la población civil ha subido mucho. Ha habido un desastre humanitario aquí. Hay generaciones enteras que han sufrido. Y también está el sentido de patriótico o nacionalista o autoritario, por un lado, que eso se ha
expandido mucho de diferente manera en los dos países, que fue el motivo del enfrentamiento y de la guerra. Yo creo que esto de que Rusia y Ucrania nacieron del mismo lugar, cosa que es cierta, por supuesto, hoy día buscar entendimiento entre ellos después de la cantidad de muerte y de la cantidad de destrucción que ha habido es difícil. Yo creo que ahí no solo Estados Unidos y Rusia y Ucrania van a tener que participar. Yo creo que todos nosotros, la comunidad internacional, tenemos que seguir hablando de paz. Hoy día los movimientos de paz son bastante escasos. Antes había un sentido de colaborar por la paz y pedir la paz, y hoy día hay guerra en todas partes, hay confrontación en todas partes, incluso en el fondo del mar, el de los cables submarinos, en todos los teatros de operaciones hay conflicto y hay guerra. Entonces, este diseño de este nuevo orden internacional es bastante contradictorio y creo que analizarlo también, dar respuesta categórica es difícil. Por eso yo creo que hay que entregarle a la población algunos indicios de por dónde puede ir esta solución. Y en este caso particular, la solución debería ir justamente por los negociadores que iniciaran inmediatamente acuerdos o caminos de paz. Ahora, ayer, claro, fue una conversación de 2 horas entre Putin y entre Trump, pero el paso siguiente es la próxima semana una reunión en Arabia Saudita, ¿no? Y esa conversación o esa mesa incluiría a Ucrania directamente. ¿Esa también es una reunión importante a la que vamos a tener que estar atentos? Y muy atentos porque las palabras que se usan en los comunicados, que no son iguales entre uno y otro lado, hablan de paz duradera. Otros hablan de paz permanente, ya más filosófico. Pero la paz duradera significa cuáles van a ser los términos de la negociación. Y los términos de la negociación, según se ha analizado, no es solo territorio, también son otros elementos que concurren a la paz, que es cómo van a hacer la vida en las diferentes comunidades que fueron tomadas por Rusia, que eran comunidades ucranianas o sectores o zonas del territorio como era la zona del Donbass, ¿no es cierto? Después, ¿qué es lo que significa la paz, la implementación de acuerdos de paz en el Mar Negro, donde está la flota de los dos países? La flota donde el comercio, que ha sido muy afectado por sanciones en Rusia, usted se dio cuenta que inmediatamente Vladimir Putin dijo vamos efectivamente a implementar la paz para no lugares energéticos, infraestructura crítica, pero tendremos que empezar a trabajar inmediatamente de cómo vamos a implementar la paz en el Mar Negro, que es justamente las aguas calientes, la zona quizás que ha motivado esta intervención de Rusia en el año 2014 y la toma de Crimea, ¿no? Rusia siempre ha sido un país que ha buscado aguas calientes para sacar sus productos, porque tiene 7 meses del año, lo tiene congelado, ¿no? Los puertos y sus aguas. Entonces creo que hay temas geopolíticos, temas económicos, financieros, temas comunicacionales y de política propiamente tal. Y ahí es donde hay mucha simetría. Y la simetría se nota en que Ucrania aparece aquí como el pariente pobre. Sí. Y Europa está tratando de jugar su rol, que lo debe tener, y Ucrania también. No hay paz posible sin que Ucrania opine sobre esto, ¿no? Y sin que Europa también esté ahí. Por supuesto, y sin que Europa... El tema de Europa... Acuérdese usted que los límites de la OTAN, cómo es la presencia de la OTAN. Todo esto tiene una historia, ¿no? Cuando se acaba el Pacto de Varsovia, cuando se disuelve la Unión Soviética, había un acuerdo de que se disolvía el Pacto de Varsovia y se disolvía la OTAN, cosa que nunca quedó por escrito. El Pacto de Varsovia se disolvió, el Acuerdo de Budapest, y quedaron los lineamientos en cuanto a las posiciones, a cuál iba a ser el destino del armamento nuclear y de las centrales nucleares que quedaron en la Federación de Rusia. Pero quedó la central nuclear más grande en Ucrania para el uso pacífico de la energía nuclear, que era el sector eléctrico, entre otras cosas. Y Zaporilla tiene un símbolo enorme para los rusos, ¿no? No solo por haber sido la primera central nuclear, sino que también fue el último reducto cosaco donde Rusia logró, cuando fue el imperio ruso, cuando recuperó Crimea de los otomanos, y Zaporilla de los cosacos, que estuvieron 2 siglos en Rusia. Entonces aquí hay una historia, una simbología, hay temas geopolíticos modernos, y también de parte de los Estados Unidos hay un nuevo gobierno que ha cambiado un poco la manera de aproximarse a este tema, sí. Y Europa quedó un poco, no sé si descolocada, pero que es confuso
confuso la manera de cómo se aproximaron a este tema. La figura de Donald Trump llegó a quizás debilitar la figura de Zelensky, porque ya no se ve un Donald Trump o un Estados Unidos aliado al 100% de Ucrania, sino que esta reunión que tuvo Trump con Zelensky en la Casa Blanca se vio muy confrontacional. Trump saca un poco a Europa también, por lo menos comunicacionalmente, ¿no? ¿Generó ese efecto Donald Trump? ¿Cómo lo va? Bueno, justamente lo que usted dice, comunicacionalmente, yo creo que el poder de los gobernantes muchas veces está determinado por lo que dicen las comunicaciones, la prensa, o lo que se habla, o dónde está el énfasis de las noticias. Yo creo que Zelensky, en términos de Ucrania propiamente tal, nunca ha sido muy poderoso. Ya. Fue un presidente popular, fue un presidente exitoso, pero que produjo mucha distorsión, principalmente frente a la relación de Ucrania con Rusia. También, por el hecho de la guerra, no se produjeron elecciones, y elecciones, de acuerdo a las tendencias que había en Ucrania, era bastante posible que perdiera el gobierno. Después tuvo problemas con el Ministerio de Defensa, con su Estado Mayor. Acuérdese que hubo un cambio del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que también resintió la figura de él frente a los militares. Y ahí los temas de inteligencia, de conspiraciones, en un tiempo de guerra, más todavía con un vecino asimétrico, ¿no?, que es la Federación de Rusia, se creó un Zelensky popular, que él era muy popular como actor y después como presidente, pero su poder frente a lo que era la guerra estaba muy determinado por lo que podía hacer Europa y lo que podía hacer Estados Unidos. Y eso se vio en un momento determinado el año pasado, ¿se acuerda?, cuando el Congreso americano dudó de seguir entregando ayuda y Europa se vio bien dificultado para poder seguir con programas de otras áreas y poder seguir prestándole ayuda a Ucrania. Entonces, por eso le digo, aquí hay unos temas financieros que son tremendamente importantes, hay un cansancio de la población, hay imágenes controvertidas de acuerdo a lo que es el presidente de Rusia y el poder que tiene y el poder que tiene Rusia, en lo que es el presidente de Estados Unidos y el poder de Estados Unidos. Acuérdense que también hace un año atrás habían drones sobre el Kremlin. Eso significaba que había un presidente de Rusia muy débil, ¿no? Y hoy día, un año después, un presidente de Rusia muy fuerte. Eso también significa que han habido evoluciones y momentos en Rusia que a lo mejor han sido tomados en cuenta también, me imagino, en estas negociaciones nuevas de los Estados Unidos con Rusia. Entonces es un cuadro muy complejo que ojalá sea el inicio de la paz. Claves para quizás esta posible o potencial paz, entonces, sería lo que pasa con el Mar Negro y qué pasa también con los territorios ocupados en Ucrania, porque de los últimos titulares que leí antes de la entrevista decía que Zelensky hablaría con Trump y que además no quiere reconocer territorios ocupados. Entonces ahí quizás también esa es otra de las claves. Sí. ¿Ucrania va a tener que perder territorio para la paz? Bueno, ese es un tema súper importante, el tema del Donbass y el tema de Crimea, ¿no? Creo que el tema del Donbass, de acuerdo a lo que uno sabe o conoce o también ha estado, yo conozco esa zona por lo menos, ahí hay una población rusa importante o de tradición rusa, donde se hablaba mucho el ruso, habían escuelas rusas. Acuérdense que hay una diferencia un poco entre el idioma del ucraniano y el ruso. Cuando llega Zelensky al poder, empezó una campaña importante de desrusiar, podríamos, si me permite la expresión. Desrusificar. Desrusificar un poco el Donbass, esas zonas. Se prohibieron programas de televisión en ruso, el idioma de las escuelas pasó a ser el ucraniano. Se produjo mucha distorsión y mucha disrupción en la vida del Donbass. Y hoy día, una de las, no está muy escrito, como a su pregunta muy pertinente, los rusos lo que buscan en el Donbass a lo mejor no es que sea independiente el Donbass o que sea parte de ello, sino que se busca que los propios personas de Donetsk y de Lugansk tomen la decisión, tal como la tomaron en Crimea, en un plebiscito, que algunos no lo aceptaron como tal, de qué preferirían ellos, qué lengua preferirían hablar y a dónde podrían sentirse más cercanos en sus negocios. Parece que el Donbass es una de las zonas más industriales de Ucrania. O sea, también tiene su riqueza frente al tema de Rusia. Entonces, eso va a ir por el punto, por eso muy buena la pregunta suya en el sentido de qué es lo que hay que tener en cuenta. Yo creo que ese es uno de los temas de la negociación para la paz, el Donbass. Y Crimea, por supuesto, porque ahí hay un tema que es importante. ¿Es la Ucrania de antes de 2014, antes de la invasión a Crimea, o es la Ucrania antes del 2022, que es la invasión
propiamente tal al territorio. Entonces, ahí hay unas discusiones que me imagino que Putin, bueno para él, a lo mejor malo para Ucrania, está en mejor posición. ¿Por qué? Porque está ahí. Y por eso la zona de Kursk, que los ucranianos lograron un espacio, para la posición negociadora de Ucrania es importante. Por eso también Putin está pidiendo que para este alto del fuego se rindan las tropas ucranianas que están en Kursk. Y yo creo que ahí hay 8 símbolos, mensajes para las poblaciones, para las sociedades internas, tanto para los habitantes de Ucrania como para los habitantes de Rusia, de cuál sería la conducción y cuáles serían los objetivos para lograr la paz. Otra cosa es lo que estamos mirando nosotros. Por eso el tema del Donbass, sea la autonomía, la independencia o sea un tema de servidumbre de paso, lo que sea. Pero lo que sí yo creo, y me atrevo a hacer, lo único que yo me atrevo a dar una proyección, por lo que se ve, es el tema de Crimea. Yo creo que el tema de Crimea ya hubo un plebiscito, hubo un referéndum donde el 96%, 92% de la población dijo que eran rusos. Y está toda esa historia de Crimea en la época de que era la Unión Soviética, cómo se entregó Crimea a Ucrania, etc. O sea, hay simbología, hay historia entre 2 pueblos que son hermanos, pero que han tenido una guerra fratricida. Entonces, Ucrania está más cerca de Europa y Putin espera que Ucrania sea neutral, que por ningún motivo. Y si entra a la Unión Europea, me atrevería a decir que lo que piensa Rusia es que pudieran firmar un acuerdo de libre comercio asociado a la Unión Europea, o sea, que favoreciera a Rusia. Pero ningún motivo la OTAN, y yo creo que por eso se están poniendo de acuerdo. La OTAN es la línea roja de Putin para Ucrania. O sea, podría aceptar una Ucrania en la Unión Europea, sí, pero no en la OTAN. No en la OTAN, yo creo que eso es una línea roja para Rusia, y creo que después de 3 años de cansancio, de destrucción, de desastre humanitario, de muerte, creo que en este momento la posición negociadora, si Estados Unidos entró de la manera que entró, y donde se necesita la paz, porque yo creo que en un cuadro de un nuevo orden internacional, una guerra en el corazón de Europa no cuadra, ¿no? Y la última pregunta, ¿cómo queda Europa también en este contexto? ¿Cómo queda esta Europa, quizás podríamos decir, entre estas 2 fuerzas, Rusia y Estados Unidos? Esperemos que quede bien. Yo creo que Europa tiene el poderío, tiene la historia, tiene la capacidad y tiene su relación y su admiración en algunas épocas de Rusia por Europa de participar en esto. Yo creo que la unidad europea que se vio al inicio de este conflicto, que parece ser hoy día un poquito desdibujada a la luz de que ya no está Gran Bretaña en Europa, o de esta posibilidad de que no tiene los suficientes recursos de acuerdo al principal país que contribuye a la OTAN, de que los otros no contribuyen a su seguridad de una manera correcta, al 2% del PIB, etc. Creo que es un desafío para Europa que lo ha enfrentado y lo va a enfrentar con musculatura y con historia. Yo creo que Europa tiene una historia como para poder decir aquí estoy yo, tiene poder nuclear, está en las grandes ligas y está en un contexto geopolítico complicado, porque aquí desarmar la alianza China-Rusia, que ha estado en el alma de la política exterior y del ánimo de la política norteamericana. Basta leer a Kissinger o basta leer a otro y basta leer las referencias que hace el presidente Trump respecto a quiénes son las personas que él se tiene como referente, ¿no?, para actuar en este mundo del siglo XXI, para darse cuenta de que Europa es un factor importante en el escenario internacional. Lo que pasa es que el mundo pareciera ser que va caminando un G2 a un grupo Estados Unidos-China y no a un G7 como ha sido hasta ahora. Por eso tenemos un mundo desordenado, que hay necesidad de ordenarlo, que las directrices son un poco confusas, que todavía está por verse cuál va a ser el impacto real de todas estas decisiones que ha tomado Estados Unidos de acuerdo al nuevo orden. Lo que sí está claro es que si yo me pongo en el caso de los americanos, si yo quiero construir un nuevo orden y decir, hacer
Estados Unidos grande de nuevo, eso significa hacer Estados Unidos grande de nuevo, que el sistema en el cual están insertos lo hizo más pequeño. Entonces, inicialmente tiene que dar muestra, es lo que yo imagino, de que hacer Estados Unidos grande de nuevo significa un nuevo orden, donde Estados Unidos no solo sea el primer contribuyente a las Naciones Unidas, no solo sea el primer contribuyente a la Organización de Estados Americanos, no solo sea el primer contribuyente a la OTAN, sino que comparta con otro. Y eso es un poco el kit del asunto que hay que ir analizando y mirando. Y nos quedamos, por supuesto, atentos a lo que sean estas conversaciones, ¿no? Que quizás es un punto muy importante respecto a este nuevo orden que se podría dar, pero estamos en las primeras conversaciones entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos, en el concierto internacional, a ver si se logra la paz. Pablo Cabrera, ex embajador, consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, gracias por esta conversación. Gracias, Valentina, encantado. Mucho gusto, muchas gracias.